La misma lámina que le estaba salvando la vida, que estaba sosteniendo todas las toneladas de escombros encima de ella, le mantenía oprimida su pierna. Entonces no podía salir, su pierna estaba completamente aplastada. Bueno, mi nombre es Diego López Ramírez, tengo 21 años, prácticamente recién cumplidos. Estoy estudiando negocios internacionales en el TEC de Monterrey. También estoy estudiando Derecho en la UNAM, en la Facultad de Derecho. Un poquito sobre mí: me gustan mucho los deportes, me gustan mucho los videojuegos. Me considero una persona apasionada para viajar, que le gusta como conocer nueva gente y nuevas experiencias. Y también me gusta mucho aprender sobre nuevas culturas. Pues inmediatamente cuando empezó el movimiento, creo que lo natural es espantarte, a lo mejor reaccionar como pues buscar algún punto de refugio, evacuar. Yo me encontraba, no estaba en un lugar precisamente alto, estaba en un segundo piso. Entonces mi primer reacción, lo natural, fue intentar evacuar. Pero después de salir del salón en el cual me ubicaba y dirigirme a las escaleras, el movimiento empezó a ser tan fuerte que no me podía mantener de pie. Entonces, pues el primer sentimiento como tal, pues sí fue susto al ver toda la gente gritando, ver cómo se descuartizaba un edificio enfrente de mí, escuchar gritos, todo esto pues sí te espantas, ¿no? Posteriormente, pues sí, en lo personal nunca le había tenido miedo a los temblores como tal en el momento, sino como a lo que viene después. Después ya de evacuar el edificio y todo, viene como este momento de incertidumbre, ¿no? Como que estás buscando a tus amigos, que estás buscando a tu novia. Obviamente la gente que ya está un poquito más acostumbrada, sabemos que no hay señal durante los próximos 40 minutos de teléfono, media hora. Entonces pues es prácticamente imposible contactar a tus familiares o personas que están alejadas físicamente de ti. Entonces pues principalmente fueron estos dos sentimientos, ¿no? Primero como susto, miedo, y después como esta incertidumbre de que no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Fue algo muy curioso. Yo estaba, digamos, en el patio central de la universidad. Entonces dentro de todo la gente y los murmullos, alguien gritó, oye, ¿y los puentes? Y a mí se me hizo una pregunta un poquito rara, ¿no? Como que no conectaba. Entonces, al ser el patio central, teníamos una vista pues de todos los edificios que están alrededor del campus. Entonces, cuando yo me fijo en los lugares en los cuales se supone que deben de estar los puentes, me doy cuenta que no están. Y entonces es ahí donde me entra un shock, porque pues son imágenes que tú tienes hasta grabadas, como que te tallas los ojos y dices, es que ahí estaban los puentes, o sea, hace 5 minutos estaban ahí. Entonces mi primera reacción fue esconder mi mochila, porque bueno, se sabe que cuando hay eventos así un poquito fuertes, mucha gente se mete a robar, o dentro de todo el desorden, pues es normal que la gente robe cosas, ¿no? Entonces voy corriendo para pues dirigirme a donde estaban los escombros, pero en ese momento oficiales de la institución no me querían dejar pasar. Me dicen, no, es que todo está bajo control. Y le dijo, oye, es que ¿cómo va a estar bajo control si se acaban de caer puentes? Y de hecho fue algo que a cabeza fría se me hace hasta un poquito tonto, porque no sabía si había gente en ese momento, ¿sabes? O sea, no se había dado una alarma de que había una persona ahí, o que teníamos que recoger escombros o cualquier cosa. Entonces fue un poquito, pues hasta... fue meramente instinto, ¿no? Y bueno, de repente llega otra persona con un megáfono y dicen que todos los hombres vayamos a recoger escombros. Entonces pues de repente en 3 minutos hubo una cadena de muchísimas personas, que lo que empezamos fue recoger piedras, porque ya se sabía que ahí había personas enterradas. No, nunca tuve contacto. Yo en ese momento me encontraba en preparatoria, y todas las personas que habían sido pues enterradas bajo los escombros eran de universidad. Entonces no tenía como tal ningún contacto. Conocía gente que pues sí le había quedado a lo mejor un pedazo de piedra en la cabeza, o que se había lastimado, o cosas así por el estilo, pero que estaba como tal dentro de los escombros, no.
Sí. Haz de cuenta que lo que pasó en ese momento fue que se empezaron con las labores pues de rescate. Haz de cuenta que yo me encontraba en una montaña de escombros que conectaba la cafetería con una sala bueno, con un edificio de clases, un edificio normal, ¿no? Entonces, la persona a la cual estábamos intentando rescatar era una chava que estaba en la cafetería, escuchó el temblor, bueno, más bien sintió el temblor, sale, pero cuando sale de la cafetería le cae el puente. Entonces, ella cae de tal forma que afortunadamente, y bien por ella, cae cerca de la pared, y cuando cae cerca de la pared, cae encima una lámina pues de metal, como estas de aquí arriba. Entonces, la lámina lo que termina haciendo con la pared es como una estructura del triángulo de la vida, el famoso triángulo de la vida que siempre se dice que no funciona aquí en México. Pero bueno, pasa esto del triángulo de la vida y ella tiene una burbuja de aire en la cual pues se queda entre inconsciente, se queda pues un poquito desorientada, pero sigue con vida. Entonces sabíamos que estaba ahí, pero era difícil acceder porque a pesar de que existía, digamos, esta burbuja de aire en esta zona, había una viga de metal que estaba tapando pues los accesos. Es una viga, se les conoce más o menos, si no me equivoco, como vigas I, porque tienen una forma de una I latina mayúscula. Entonces teníamos que quitar esta viga. Era una viga muy pesada y en ese momento no teníamos maquinaria para poder sacarla. Entonces la sacamos entre más o menos, yo calculo que unos 30 hombres, la sacamos con una polea improvisada. Y era una polea pequeña, perdón, era una viga pequeña, no pasaba del 1,50 m, pero aún así pesaba muchísimo. Entonces sacamos la viga, pero el espacio que queda es muy estrecho. Entonces yo recuerdo que en ese momento se quería meter a una persona muy alta. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Si quieres yo mejor me meto. Yo estoy un poquito más pequeño, estoy más escuálido que tú. Me voy a poder meter más fácil. Y ya me meto y lo que pasa en ese momento es que tengo contacto con la chava, ¿no? Me doy cuenta que está viva, está consciente, pero está, digamos, delirando. Entonces, en este momento lo que se está intentando coordinar pues era sacarla, porque no sabemos pues de entrada por dónde sacarla. Y también si no tenía pues alguna parte atrapada, que era así. La misma la misma lámina que le estaba salvando la vida, que estaba sosteniendo todas las toneladas de escombros encima de ella, le mantenía oprimida su pierna. Entonces no podía salir, su pierna estaba completamente aplastada. Entonces, pues sí fue primero que nada como esta labor de estar con ella, de ayudarla, darle el soporte. Pero sí fue un acto sumamente pues instintivo, porque en ese momento que me metí ni siquiera tenía playera, porque por el mismo calor y la adrenalina yo sentía mucho calor, entonces pues decidí quitármela. Pero me acuerdo que me metí sin guantes, sin casco, sin lentes, sin playera. Pues la verdad es que sí fue muy, muy en el calor del momento. Yo creo que fue más un instinto de humanidad. De hecho es algo muy curioso. Yo cuando salgo de mi escuela salgo como a las 8 de la noche, más o menos como unas 7 horas después del sismo. Obviamente mis papás estaban muy 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 preocupados porque un amigo ya le había comentado a mi mamá que yo me había metido a los escombros. Entonces mi mamá tenía pues el Jesús en la boca, ¿no? Entonces cuando ella me sale, me abraza, pero me empieza a regañar. Dice, oye Diego, es que ¿por qué te metiste? ¿En qué cabeza acá? Y quién sabe qué. Y yo lo único que le respondí en ese momento fue, mamá, si yo hubiera estado ahí dentro, ¿no te hubiera gustado que alguien se metiera por mí? Entonces yo creo que sí fue un instinto completamente de humanidad, ¿no? De querer ayudar. Sí, después de esto que te dije que me metí sin playera, fui retirado de los escombros. Me dijeron que habían llegado los policías. Yo pensé que los policías, porque eran policías de la Secretaría de Seguridad Pública, se iban a meter, cosa que no hicieron. De hecho, cuando a mí me sacaron me enojé y recuerdo que le empecé a reclamar con un policía, incluso con un lenguaje un poquito soez. Le dije que si él no se iba a meter por ella, entonces que no me estuviera estorbando a mí. Porque de hecho recuerdo también muy bien que los policías en ese momento empezaron a robar y a revisar las carteras de las mochilas que estaban en la cafetería. Porque como obviamente estaban abandonadas, pues yo vi como varios policías empezaron a retirar dinero. Entonces eso me hizo enojar muchísimo. De hecho me acuerdo que les empecé a gritar pues muchísimas cosas, como eran unos muertos de hambre, que no tenían ni el más mínimo pudor y humanidad, porque en vez de estar ayudando a las personas que lo necesitan en ese momento, deciden pues empezar a robar.
Entonces me vuelvo a meter ya con casco un poquito más equipado y empiezo a hablar con esta chava porque me estaban pidiendo que no la dejara que se quedara dormida. Entonces recuerdo que me pasan una botella de agua, le empiezo a echar a esta chava pues agua en la cara para que no se duerma, para que se mantenga despierta. A la vez de que la gente de fuera hace cuenta que están intentando hacer un túnel a nivel de piso para que la chava la sacáramos arrastrada, porque si la sacábamos por donde yo había entrado la tendríamos que haber sacado de cabeza, cosa que pues, era imposible en ese momento, además de que su pierna estaba atrapada. Entonces la gente de fuera termina de construir este túnel, bueno, de sacar las piedras de este túnel, y yo ya tengo acceso a nivel de piso, digamos, para salir arrastrándome, pero la chava sigue teniendo su pierna atrapada. Entonces mediante una palanca logramos pues levantar un poco, pero el problema es que no era lo suficientemente fuerte la gente que estaba ahí, porque es que son toneladas de material lo que estaba ahí. Entonces me dicen que con un gato hidráulico que alguien trajo de su carro, cuando ellos le den a la cuña para que se levante, yo lo meto y le empiezo a dar vuelta. Y eso fue lo que hicimos, lo hicimos como unas 5 veces ese proceso, hasta que el gato ya estaba completamente doblado. Entonces les dije, es que ¿sabes qué? Esta cosa se va a romper, o sea, está diseñada para cargar un carro 1 o 2 toneladas, no 5 o 6, que es lo que está pesando esto, ¿no? Entonces les dije, ¿saben qué? Tráiganse a otras 30 o 20, 30 personas, tráiganse otra cuña, otra palanca, y vamos a levantar todos los escombros. Yo me meto y le libero la pierna. Que fue lo que hicimos, fue a la cuenta de 3, 1, 2, 3, me meto, alcanzan a levantarlo un cachito así. Pero claro, les había dicho que por favor y que por vida no se dejaran vencer, porque si en ese momento se dejaran vencer, a mí me caía todo el peso en la cabeza. No, fíjate, miedo como tal, no, de hecho nunca pensé que me fuera a pasar nada malo, nunca. Entonces, cuando al final liberó la pierna, pues esta chava obviamente da un grito desgarrador de dolor, pero pues era lo necesario, ¿no? Entonces, esta chava se la llevan al hospital Ángeles Acoxpa, y yo la conocí como a las 2 semanas, un poquito después, porque mi papá vio un reportaje en la tele en la cual se veía el caso de esta chava. Entonces yo hablé al hospital y dije que era un amigo suyo, de hecho eché un poquito de mentiritas, y me dicen, sí, hoy no, porque hoy no la puedes venir a ver porque pues tiene muchas citas y muchos estudios, pero mañana ya tiene un espacio. Entonces yo voy con esta chava que se llama Laila, y ella me pide que le platique pues toda la historia de lo que pasó, ¿no? Y pues resulta que, una vez que fue liberada esta Laila, que la logramos sacar, me piden que me quede un poquito más. En ese momento, y mientras me estaba arrastrando por el suelo, recuerdo tocar una mano. Entonces, cuando toco esta mano con la linterna, pues busco la cara de la persona. Me doy cuenta que que está dormida, que está desmayada, está inconsciente, y la intento despertar, no responde. Y empiezo a hablar con los paramédicos, oye, aquí hay otra persona. Y me piden que le vea la cara. Pero yo en ese momento no se la quería ver, porque pensaba que a lo mejor si era una persona que yo conocía, pues me iba a derrumbar ahí dentro. Entonces me dicen que es necesario que le vea la cara porque si tiene sangre significa que ya tuvo una hemorragia interna, entonces no tiene sentido que yo siga adentro porque significa que ya está muerto. Le veo la cara, no es nadie que yo conozca, pero te digo, está inconsciente. Entonces me pasan un marcapasos en dedal para pues medir el pulso, pero yo no estaba marcando nada, de hecho marcaba una frecuencia muy baja, marcaba un número 3 me parece. Y les digo, oye, es que está marcando este número. Y me dicen, no, sabes que ya salte, no vale la pena arriesgar a un vivo por un muerto. Y le digo, oye, pero es que este número que marca. Y dices que, ¿sabes qué? Por el caso que parece, seguramente tuvo muerte cerebral, pero su corazón siguió funcionando durante pues unos minutos, unas horas, porque el corazón es un poquito aparte y por eso marcaba un pulso. Pero es que incluso un profesor de la universidad que era para variar cardiólogo, me dice, mira, yo te aseguro que si en ese momento que lo hubiéramos encontrado, o es más, en el momento en el cual le hubiera caído la piedra, lo hubiéramos sacado, no hubiera llegado al hospital. Y si llegaba, hubiera estado vegetativo el resto de su vida. Entonces le platico esta Leila. Resulta que este chavo era un amigo suyo desde kinder. Ellos dos eran estudiantes de nuevo ingreso que apenas habían entrado a la universidad, que habían estado los dos en el colegio alemán, me parece, desde kinder, y eran mejores amigos. Cuando pasa el temblor, esta Laila se espanta y sale corriendo hacia la salida, hacia la salida de la cafetería. Pero justamente cuando le empiezan a caer todos los escombros, dice que este chavo lo empuja.
Entonces, a la fecha de hoy no sabe si la empujó para salvarla o si la empujó por alguna reacción o por lo que haya sido. Pero la realidad de las cosas es que el hecho de que él la haya empujado a ella fue lo que le salvó la vida porque la puso cerca de la pared y posteriormente fue donde cayó la lámina. Fíjate que sí me dio, yo creo que eso fue una de las cosas más fuertes que sentí. Sentí pues mucha tristeza porque a final de cuentas fue una persona que salió en las noticias, que se estuvo buscando en el momento cuando se estaban pasando sus fotografías. Yo le platicaba a mi mamá en ese momento, como es que sabes que yo a él lo vi, pero no quiero decir nada porque a lo mejor no y a lo mejor le meto el susto de sus vidas a sus papás. Pero sí sentí este sentimiento de, es que a lo mejor si hubieran habido más personas o si hubieran estado un poquito mejor preparados las autoridades o el simple hecho de que no debe haber pasado que se cayeran los puentes, pues no hubiera pasado, ¿sabes? Es más que nada ese sentimiento. No está enojado conmigo, sino más bien por lo que había pasado en los momentos antes y durante pues todo esto que pasó, ¿no? Con la universidad por eso no, más bien tengo rencor por lo que han hecho después, por la forma en la cual han intentado pues encubrir estas muertes, por la forma en la cual tan descaradamente se han lavado las manos y no le dan este acompañamiento a los familiares de la víctima. Yo siempre he dicho, bueno, a lo mejor yo sí estuve mal, pero mi dolor y lo que yo sentí no se va a comparar en ninguna medida con los hermanos, con la mamá y con el papá de la gente que murió ahí dentro. Y el hecho de que no se les haya dado el acompañamiento, que no se les haya eh, pues dado a lo mejor a pesar de que se les dio un homenaje, en el momento no se les está recordando pues como se debe. Hace poquito pues de hecho esta semana hubo un homenaje en el cual se estaba pidiendo que los estudiantes fuéramos con una playera blanca para recordar a las víctimas de todo el país, en vez de recordar a los 5 compañeros que perdieron la vida. También se dijo que se iba a poner una placa en la cual se iban a recordar mediante un monumento la vida de estos chavos, placa que a la fecha de hoy no se ha puesto. Entonces, incluso los actos de manifestación, incluso de un poquito pues de desorden que se han hecho dentro del campus, han sido pues reprimidos por los mismos policías. Te pongo un ejemplo muy rápido. El día de hoy se decidió poner una pequeña ofrenda en memoria a los estudiantes, misma ofrenda que 4 horas después fue retirada de una manera descarada por las autoridades. Entonces, como tal, por ese aspecto, porque no se me haya dado el acompañamiento, no. Digo, entiendo esta parte de la universidad que, a ver, es que no le puedes dar un psicólogo a las 5,000 personas que estábamos en ese momento. Es imposible, ¿no? Pero yo creo que la impunidad y el lavarse las manos y el descaro que están teniendo en este momento y que han tenido a lo largo de los últimos años, eso sí es algo que, pues, me da coraje. Sí, pero yo creo que ya llegaron a un punto de resignación. Esto es algo que incluso me siento un poquito feo, pero creo que todas las personas y como comunidad estudiantil recordamos esto nada más en septiembre. No cargamos con este peso el resto del año y no lo hemos cargado durante los últimos 5 años, cosa que los familiares sí. Entonces sí, obviamente los familiares están enojados, tienen rencor, están tristes y todo, pero a final de cuentas yo creo que ellos ya se resignaron desafortunadamente y por eso ya no han decidido pues continuar con todas las investigaciones, porque es lo que pasó. Ya todos los familiares decidieron no continuar con pues las demandas y todo este proceso porque era muy desgastante. Pues creo que debe de ser una labor conjunta de autoridades con sociedad. Primero, las autoridades no deben de dar permisos de construcción en zonas que no se deben de dar para edificios tan altos. Dos, si se van a dar estos permisos, las mismas autoridades deben de verificar que los planes estructurales y que los edificios como tal y las estructuras sean construidas de una manera correcta. En el caso de los puentes se dijo que habían metido unos cables y unos clavos o unos tornillos que eran de pulgadas menores. Esto es algo que es muy común que las constructoras lo hagan para ahorrarse pues unos pesos en realidad, pero ponen en cambio y ponen en juego vidas humanas, ¿no? Entonces primero es esta labor de las autoridades y de las constructoras que se tomen pues con la responsabilidad que debe. Si los ingenieros dicen que se necesitan tantos tornillos es por algo. Entonces pues primero que nada esto, y como sociedad creo que es triste ver cómo 5 años después pues la gente se empieza otra vez a tomar a forma de juego todos estos los simulacros, los homenajes. Yo sé que a final de cuentas es algo que se tiene que, pues, que hasta superar, ¿no? La gente tiene que seguir con su vida.
pero creo que sí es necesario pues mostrarle respeto a las víctimas, porque al final de cuentas pues toda la gente que murió fue por culpa y por la negligencia de las constructoras, de los directores responsables de obra, por la misma corrupción que existe en nuestro país, y también por la misma gente que no tiene este valor o no tiene estas ganas de reclamarle al gobierno lo que es justo, de reclamarle pues toda esta parte.